Ser podcast. La curva de Jesús. 20 años del accidente de metro de Valencia. Que no intenten entrar por abajo, que está cerrada la puerta. Por ahí no puede entrar. Episodio 3. Perdón. És la manera que té Beatriz Garrote d'entrar en estos moments la presidenta de l'Associació de Víctimes del Metro a un plató d'un mitjà públic de ràdio televisió valenciana. Però és molt indignant. El 29 de noviembre de 2013, Beatriz Garrote, que por entonces presidía la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia, entró por primera vez a las instalaciones de la Radiotelevisión Pública Valenciana. Lo hizo a la carrera, accediendo al edificio a través de una ventana, acompañada por varios trabajadores que consiguieron colarla. Eran las últimas horas de Canal Nou antes de apagar sus emisiones para siempre. Casi como una delincuente ahí a través de las rejas. Finalmente han abierto la puerta, pero luego nos hemos tenido que colar corriendo por los pasillos a este plató y la verdad es que es una situación un poco alucinante. Parece que estás dentro de una película y que esto no te lo crees. Que pase, no sé, en una sociedad en la que se supone que se dan todas las garantías, que se respetan todas las libertades de expresión, que hayamos llegado a este punto en una televisión pagada por todos los valencianos cuesta mucho de entender. Habían pasado más de 7 años del accidente de metro de Valencia, en el que murieron 43 personas. 7 años desde que las víctimas se concentraban cada día 3 para exigir responsabilidades. Nunca se les había entrevistado en la televisión pública valenciana. Pues yo no la he visto. La he visto solo a veces los reels que cuelgan en las redes sociales. Es decir, yo para las trabajadoras y los trabajadores de Canal Nou fue un cierre muy traumático. Bueno, creo que para la gran mayoría, tampoco voy a hablar por el resto. Creo que lo pasamos muy mal y yo de hecho durante muchísimos años, bueno ya te digo, no he podido ver nunca ese programa puesto que me ponía a llorar constantemente, la verdad. Victoria Maso es la periodista que entrevistó aquel día a Beatriz durante el encierro que protagonizaron los trabajadores de Canal Nou en su último día. En este programa se decide, es decir, estábamos presentándolo por tramos diferentes periodistas y entonces quien estaba llevándolo desde fuera, desde el control, deciden llamar a Beatriz Garrote, puesto que efectivamente todos y todas éramos conscientes de lo que se había producido años atrás y de que esta televisión, como un medio autonómico público, tenía una deuda con esta persona, con todas las víctimas del accidente del metro. Entonces se le llama, ella accede a venir y entonces mi compañero, creo recordar, Rafa Molés, quien le hace una entrevista a través de las rejas que tú accedías a lo que era el recinto de Canal Nou. Moltes gràcies per atendre'ns, encara que siga en una reixa per al mig. Estar dentro en el plató de Canal Nou era para nosotros una asignatura pendiente y justo hoy, pues no sé, hacerlo a través de las rejas como si fuéramos unos delincuentes es bastante, no sé, es bastante, no sé, muy triste y muy doloroso para nosotros. Y entonces, bueno, recuerdo estar yo en el plató esperando a que ella llegara con un compañero también presentándolo. Había en la mesa diferentes políticos de diferentes partidos, también del comité de informativos. Y ella, claro, yo recuerdo muchísima emoción, muchísimo, no sé, la verdad es que no sé, las emociones estaban a flor de piel, ¿no? Porque vivíamos el cierre, al mismo tiempo queríamos pedirle perdón, al mismo tiempo era una deuda que teníamos, al mismo tiempo nos sentíamos avergonzados, no sé, fue muy dura aquella noche y la entrevista de ella pues entró a través de una reja, luego entró a través corriendo de los pasillos, pasó por una ventana hasta que accedió al plató y todas las personas que estaban allí dentro, porque había hasta una especie de audiencia allí, ¿sabes?, de compañeros y compañeras, pues le aplaudieron, lloramos todos, se sentó en la mesa y empezó la entrevista. Beatriz Garrote se encontró de cara con una situación surrealista. La entrevista empezó desde la puerta de las instalaciones, a través de una valla y con el edificio de Canal Nou tomado por la policía. Ese día vamos y nos encontramos con que las puertas del recinto, las puertas no del edificio, sino del recinto, están cerradas y empezamos la entrevista pues a través de las rejas de la valla, ¿no? Era muy surrealista todo, ¿no? Pero bueno, empezamos a hacer así la entrevista con las vallas y en un momento dado alguien abrió la puerta, me cogió de la mano y me dijo: tira que nos colamos en plató. Entonces pues yo entré corriendo, me acuerdo que iba corriendo pues rodeada de periodistas, no sé,
Era un poco, no sé, muy rara la situación, un poco berlanguiana, y entramos en el plató y bueno, pues por fin la Asociación de Víctimas tuvo la posibilidad de dar su voz. Las víctimas del metro se sintieron desde el principio traicionadas y maltratadas por la televisión valenciana. Era el gabinete de comunicación de Presidencia, no era un medio de comunicación público. Lo que vimos en su momento fue eso, cuando un gobierno con mayoría absoluta tiene una injerencia brutal sobre un medio de comunicación y se publica lo que él dice que se tenga que publicar, y se filtran las versiones oficiales y se niega cualquier capacidad de investigación por parte de los periodistas. Y bueno, pues por los periodistas, pues porque ya están viendo lo que pasa dentro de la casa, que el que protesta el trato que recibe, que se les arrinconan, y el que es más obediente promociona, desde luego entraron en ese juego, ¿no? Y yo creo que ellos mismos lo han pagado con creces cuando precisamente se cerró Canal en el momento en que ya la desafección de la sociedad valenciana por el medio de comunicación era total. Los trabajadores de Canal Nou pidieron perdón días antes del final de las emisiones y muchos, como Victoria Maso, aceptaron unas críticas que consideraron justas. Las críticas de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia son totalmente legítimas y probablemente justas, y yo como profesional las acepto y he hecho mis reflexiones y de hecho diría que personalmente, y hablo por mí, he aprendido y he sacado no volvería a pasar por una situación así, ahora que también debo decir que hubo lucha dentro del medio por hacerlo de otra manera, pero que había un sistema y unas estructuras, que esto parece siempre una justificación, pero muchas veces no depende de un colectivo, quiero decir. Ahí había una dirección de informativos, por encima de la dirección de informativos había una dirección del medio, quiero decir, había todo un entramado que no venía de ese momento, que venía de hacía muchísimo tiempo, y el poder de los trabajadores y de las trabajadoras era limitado. Canal Nou fue clave en la estrategia del silencio desplegada desde el Palau de la Generalitat, una estrategia que consiguió anestesiar a parte de la sociedad valenciana que se mantuvo ajena a las reivindicaciones de las víctimas del metro. Los ciudadanos pues lo habían olvidado, Sí. Entonces realmente pues sí nos sentíamos muy solos porque no veíamos, y el no tener ese apoyo, esa fuerza para movilizar, para llegar, conseguir algo, conseguir una investigación más exhaustiva. Ni la respuesta política, ni la respuesta ni la instrucción judicial nos estaban dando las respuestas que necesitábamos. Entonces, realmente estábamos solos, solo nos quedaba, como dice Rosa, buscar el apoyo popular, pero que también estábamos solos, porque la sociedad valenciana durante muchos años pues vivió de espaldas a esto, bueno, en parte porque era un momento en el que aquí, pues no sé, la gente estaba menos indignada porque estaba más contenta con el crecimiento económico y las inversiones que se estaban haciendo en la ciudad, no tenía ganas en pensar en desgracias, y la manipulación que hubo desde los medios de comunicación públicos, pues evidentemente diciendo que era algo fortuito, pues el ciudadano pues no entendía. Primero, muchos no conocían la existencia de la Asociación de Víctimas, ni que estuviéramos reivindicando nada, y los que lo conocían pues no entendían y les cuadraba la respuesta de que podíamos ser pues personas politizadas que estábamos buscando, no sé, un rédito político en esa desgracia. Las víctimas remaron solas durante años, sin respuestas ni apoyo por parte de las instituciones, con la causa judicial archivada y con la sociedad valenciana de espaldas. Sin embargo, seguían concentrándose cada día 3 en la Plaza de la Virgen de Valencia. Durante esos 7 años había cerrado la instrucción muy rápido, la comisión parlamentaria rapidísimo, entonces nosotros nos dedicamos también un poco, pues cada día 3, a concentrarnos en la Plaza de la Virgen, y bueno, y teníamos la convicción de que la pancarta no la íbamos a soltar, aunque tuviéramos que estar aquí, aunque la dejáramos en herencia a nuestros hijos, que evidentemente no iban a continuar nuestra lucha, ¿no? Pero bueno, quiero decir que pensábamos que era pues un acto que tendríamos que mantener a la perpetuidad, porque no queríamos permitir que se diera ese carpetazo, ¿no? Entonces creíamos que de alguna forma alguien en algún momento se cansaría, hablaría, algo. Llevábamos muchos años con todas las puertas cerradas, no teníamos apoyo social, los políticos nos habían cerrado ya
el tema del metro lo habían cerrado, la instrucción judicial estaba archivada también ya en 2008, y entonces veíamos que lo único que nos quedaba era o irnos a casa o seguir denunciando lo que nosotros pensábamos que eran unas irregularidades, ¿no? Pero bueno, cerrada la vía política, la vía judicial, lo único que nos quedaba era luchar por el apoyo social, ¿no? Y bueno, pues no lo conseguíamos, veníamos todos los días 3 de cada mes, hacíamos una concentración, que no conseguíamos romper ese muro, ¿no?, de la atención mediática. Ese muro se rompió con un reportaje del programa Salvados de La Sexta en abril de 2013, que sirvió como empujón para la causa. Creo que el programa fue un 28 de abril, si no me equivoco, a final de mes, y el 3 del mes siguiente, bueno, fue espectacular. Vamos, un chute de ilusión, de esperanza, de ánimo de la gente, decir, no estáis solos, pidiendo como sociedad disculpas por habernos olvidado. Y pues la verdad es que sí, fue un momento muy importante, porque en ese momento pensábamos que decir, bueno, lo hemos conseguido, porque el único tema que teníamos abierto, por decirlo así, o esperanza, era el conseguir el apoyo social. Ya lo teníamos. Tras el programa, la Plaza de la Virgen se volvió a llenar al grito de "sí se puede". Con todas las sombras del caso expuestas en prime time, la Fiscalía Provincial de Valencia, con los fiscales Sandra Bonet y Vicente Torres al frente, decide retomar la investigación en mayo de 2013 y le pide a la jueza que reabra el caso. Para las familias ya fue una victoria. Eso sí que fue el objetivo, sí. Eso sí que fue hacia el objetivo que nosotros íbamos dirigidos. Sí, pero que realmente lo dábamos por imposible. Sí, lo dábamos por imposible, pero claro, es que como estaba todo imposible, pues ya no nos quedaba nada. No nos quedaba nada que intentarlo y estar ahí y seguir. Y no sabíamos que era imposible. Y al final sucedió. Y sucedió sin saber que eso no tendría que haber sucedido nunca, probablemente. Pero sucedió que se reabrió la causa judicial por parte de la Fiscalía. La jueza Nieves Molina rechazó reabrir el caso, pero la Audiencia Provincial le obligó a hacerlo y ordenó la reapertura en enero de 2014. La sección segunda de la Audiencia de Valencia obligó a la jueza del Metro a que continuara con la investigación, y a partir de ahí fue cuando ya empezó a citar convocó a los únicos supervivientes a los que escuchó en sede judicial, citó a técnicos de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, porque es que en la primera instrucción solo citó al perito a declarar. No citó a nadie más. Fue entonces cuando llegaron las primeras imputaciones, casi 8 años después del accidente. La jueza decide investigar a 3 altos cargos de ferrocarrils: el director adjunto de explotación, el director técnico y el jefe de estudios y proyectos. Aún así, las familias insistían en la responsabilidad de la gerente de la empresa, Marisa Gracia. Siempre hemos pensado que la cabeza, el director gerente, la directora gerente de la empresa, ella como máxima responsable, era la encargada de coordinar los departamentos. Estos departamentos que habían reconocido que habían fallado, pues la que debía de coordinarlos era la máxima cabeza visible de la empresa, ¿no? Entonces, si ella había tenido esa dejación de funciones, que no había coordinado bien, aparte ella era miembro del Comité de Seguridad en la Circulación, con lo cual era conocedora de primera mano de todas las denuncias de los sindicatos en cuanto a las carencias de la vía, las carencias de la circulación, de si había fallos en los vagones. Ella era conocedora y era precisamente la que tenía la decisión de mejorar esas deficiencias. Sí, no lo hizo, con lo cual la responsabilidad de gestión es total. Marisa Gracia finalmente fue imputada en 2016 por el accidente de metro. 4 años antes, en 2012, dimitió como gerente de ferrocarrils de la Generalitat, pero no por el accidente, sino envuelta en un caso de corrupción por el que más tarde fue procesada y finalmente absuelta. Un final muy parecido al de Francisco Camps. Camps reapareció en Les Corts en mayo de 2015 como compareciente en la segunda comisión de investigación sobre el accidente, impulsada por el primer gobierno del Botànic. Con las víctimas he estado desde el primer minuto, toda la administración autonómica, siempre estar junto a las familias y esclarecer los hechos del accidente. Consignas, ninguna, y plan de medios, ninguno, porque el plan es atender a las víctimas, el plan es saber qué ha pasado.
¿Qué es lo que ha ocurrido para que un tren descarrile a 80 kilómetros por hora? ¿Qué ha podido fallar? Y eso es lo que yo le pedí a todos los miembros del gobierno valenciano. Lo que intentamos desde el primer momento es que se supiese, poder contarlo cuanto antes, que estamos al servicio del dolor que estaban sufriendo las familias y que tenemos que estar a la altura de su dolor y de sus circunstancias. El expresidente fue señalado entonces en les Corts como uno de los 13 responsables del accidente de metro, igual que la exgerente Marisa Gracia. Las conclusiones de la comisión se aprobaron en 2016, 10 años después de la tragedia. Por entonces, Joan Ribó ya era alcalde de Valencia. Me parecía importantísimo que de alguna manera las responsabilidades de alguna manera quedaran claras. Con toda la fuerza que en estos momentos se está buscando responsabilidades por la inacción del gobierno valenciano en el tema de la Dana, creo que en aquel momento en la comisión se buscaron las responsabilidades reales de por qué se produjo aquel accidente y qué pasos se tenían que haber dado para evitarlo. La responsabilidad de la señora Gracia, la responsabilidad del señor Camps, pues me parecen evidentes y creo que de alguna manera esta comisión lo puso de manifiesto. Y creo que de alguna forma, estoy convencido de ello, supuso paliar todos aquellos problemas que habían tenido las víctimas después del accidente en el gobierno de la Generalitat y en el gobierno también del Ayuntamiento de Valencia. El gobierno del Botànic, con Ximo Puig y Mónica Oltra al frente, ofreció por primera vez el perdón de la Generalitat a las víctimas del metro por el trato institucional que recibieron hasta entonces. Quiero pedir perdón en nombre de la Generalitat a las víctimas, a aquellas personas que subieron un día en un servicio público de la Generalitat y finalmente no llegaron a casa nunca más. Ponemos el orgullo en la Generalitat, el orgullo que supone pedir perdón, como ha hecho el presidente, en nombre de la Generalitat, porque en su día la institución no estuvo a la altura. Y eso es algo que a todos los ciudadanos y ciudadanas nos hace sentir orgullosos. Fue en 2015, después de acordarse esa nueva comisión de investigación en les Corts, cuando las víctimas dejaron de concentrarse cada día 3 tras sentirse reparadas por la Generalitat. Consiguieron el perdón de un gobierno y una comisión de investigación en condiciones que señaló las responsabilidades del accidente. La curva de Jesús. 20 años del accidente de metro de Valencia. Un podcast de Joan Jimeno en Hora 25 con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.